Esta mañana está con nosotros Marco Oviedo, estratega para América Latina de XP Investment. Marco, como siempre, agradecido que nos tomes la comunicación. Hola Rodrigo, muy buenos días. Gracias por la invitación, como siempre también. Oye, la primera pregunta es, ¿cómo interpretas la estimación de crecimiento del PIB en el segundo trimestre, 1.2%, muy por encima de lo que se esperaba? Y sobre todo, ¿cuál es la proyección de crecimiento que tú y tu equipo están haciendo para el 2025 ya con este dato? Bueno, no ha cambiado mucho de lo que habíamos comentado la última vez que hablamos, es 0.5 trimestral. Ujú. Falta ver cómo vienen los últimos datos ahora de junio. En los datos de la balanza comercial indican que el impulso que está dando este crecimiento, que es de 0.7, eh, es por el lado de las exportaciones, ¿no? Irónicamente, porque si tú ves los últimos datos incluso los que se publicaron ayer, creo que fue ayer o el martes, Sí, de la demanda de inversión y consumo, el consumo pues tuvo nada más un rebote que se desvaneció en mayo, ¿no? En abril subió, pero se volvió a caer. Entonces, parece ser que simplemente de muy corto plazo ese impulso que se vio por el lado de la demanda y creo que es resultado de estas compras del exterior que se hicieron por causa de que esta incertidumbre de los aranceles y que se trató de enviar al exterior lo más posible y quizá también por el hecho de que pues todavía hay una protección del TEMEC. Entonces, pues creo que es momentáneo y puede haber que en junio veamos alguna debilidad en otros sectores, ¿no? Entonces creo que todavía no es una desaceleración generalizada. Hay algunos, digamos, destellos no sé si es llamarle fuerza, pero como de destellos de actividad previos a todavía quizá una desaceleración que continuará quizá el tercer trimestre, ¿no? No le he cambiado al nivel de 0.7, probablemente porque es raro que el INEGI modifique mucho el número, pero quiero esperarme a ver, digamos, el dato de junio de producción industrial, que puede cambiar, que a ujú. veces lo modifican, y si no, pues ya lo cambiaré a 0.7, ¿no? Pero ahorita yo mantengo mi número de 0.5, que es lo que me da con los datos duros hasta ahora, ¿no? Claro. Sin considerar, digamos, el número preliminar. Y con Y el anual, claro. me da 0.5 anual. Ajá. Si mantengo, digamos, una actividad débil en el tercer trimestre y una recuperación muy moderada en el cuarto trimestre. Sí, sí, estaríamos pensando porque si llevamos un 0.9% en la primera mitad anual, Ujú. pues eso quiere decir que pues tendría que acelerar el tercer trimestre un poco, que el segundo me sorprendió mucho, la verdad, el 1.2, y a lo mejor el cuarto pues empieza a cerrar más fuerte. Me acaba de llamar la atención, justo lo comentaba antes de entrar, de irme al corte, pero la exportación de vehículos en julio creció 7.9%, que en parte puede estar vinculado a lo que dices, ¿no? Es decir, previo a que íbamos hacia agosto, que entraran los aranceles, hay mucha incertidumbre en el sector automotriz en términos de entender las cadenas de valor, pues donde está la plataforma competitiva se llama México, ¿no? Y quizás ahí se hicieron inventarios para lo que ya, pues ya estamos en agosto, ya empezamos a observar. Así es, y al final de cuentas, este, los aranceles están aplicados también al resto del mundo, ¿no? Y entonces, en términos relativos, México sigue estando en una posición privilegiada y yo creo que va a seguir exportando automóviles hasta que no se define otra cosa en esa revisión que se viene el próximo año del TEMEC. Claro. Ahora, también se acaba de dar a conocer el dato de la inflación y pues salió en líneas 3.51% anual, una variación de 0.27 la general. La subyacente obviamente más resistente, sigue arriba del 4%, 4.23 y 0.31 la variación. ¿Cómo estás viendo la evolución de la inflación? Y obviamente casi puedo asegurar la respuesta que vamos a dar, pero ¿cómo ves la decisión que va a anunciar el banco en punto de la una? Bueno, lo que hacemos nosotros al principio es siempre compararlo contra el consenso y contra nuestros números. Ujú. Yo vi el dato bien hasta ahorita, no falta ver un poco más el detalle. Uno, porque salió en línea con el consenso,
y otro porque respecto a nuestros números salió mejor, porque nuestra hipótesis es de que quizá habría todavía más contaminación en la parte de mercancías. Este no fue el caso, lo cual nos hace pensar que la desviación que ha tenido desde abril la inflación de las mercancías probablemente tenga que ver con cuestiones de muy corto plazo y quizás hacia adelante se corrija. Y en la inflación de servicios sigue cayendo, a pesar de que es muy tenue y muy lenta, pero sigue cayendo, ¿no? Entonces, a pesar de que sigue arriba de 4%, es porque la inflación de mercancías se aceleró y la inflación de servicios no ha caído tan rápido como se esperaba. Pero digamos, la tesis de la Junta de Gobierno es esa, de que la inflación de servicios va a seguir cayendo. Y entonces en ese contexto, pues yo creo que les da para recortar 25 puntos base bajo esa argumentación, ¿no? Ahí viene el debate de que si era mejor esperar a ver más datos o no. Y ese es donde está esa discusión. Para mí el tema no es si recortan o no. Yo creo que ya fue un tema de comunicación porque están recortando en un esquema donde están subiendo los pronósticos y ya se hace pues una comunicación un poco rara, ¿no? Pero Sí, pues, yo creo que sí les da para recortar. y en parte ves esto, o sea, la parte de servicios por debilidad en la demanda, es decir, lo que estamos hablando, ¿no? La desaceleración y sobre todo, pues cómo se va materializando. La Así propia es. demanda que ha parecido resistente, ¿no? Pero pues la bajada, digamos, de junio a julio, que ya la veíamos en la primera quincena de julio, pues en parte tiene que ver con eso en la general. Así es. Yo creo que vamos a ver en otros componentes de servicios que se van a moderar los incrementos. Hay dos subcomponentes, que es el de restaurantes y el de taquerías y loncherías, que sigue teniendo aumentos persistentes. Lo que yo he visto es que ahí los salarios están subiendo por arriba del promedio del sector, y yo creo que también tiene que ver que los alimentos, que eso es generalizado en todo el mundo, siguen aumentando de manera importante, y también lo ves del lado de la subyacente de la parte de mercancías, digamos, de las mercancías alimenticias, son las que siguen presionadas, y también fue el caso, ¿no? Nosotros traíamos un número relativamente alto y salió de hecho en línea con nuestro número. Entonces, esas dos partes, los alimentos, son los que siguen presionados, pero ahí, pues la política monetaria tiene muy poco que hacer, ¿no? Oye, en el centro del debate ya ves que la presidenta pues abrió la puerta, planteó que pudiera haber una situación como el del Fed, ampliar el mandato del Banco de México. En Estados Unidos se amplió en el 77, se hizo dual, ¿no? Inflación y desempleo. Mm. ¿Cómo lo ves? ¿Tendría sentido? Yo creo que no estamos en eso, porque Estados Unidos tiene otra estructura económica. Ellos se pueden dar el lujo porque tienen un mercado laboral muy flexible. Es decir, le tienes que dar al banco la estructura suficiente para tener esa disyuntiva. No es disyuntiva, no sé cuál es la palabra, pero en inglés es trade-off, ¿no? Ujú. Donde realmente tú puedes elegir entre inflación y desempleo. Aquí no, aquí tienes muchas dificultades para generar empleo. Realmente no sé si hay esa distinción entre empleo y inflación, ¿no? Es decir, si realmente hay una curva, esta se llama que esa curva de Phillips, Ujú. tan clara como la hay en Estados Unidos. Inclusive en Estados Unidos también hay ese debate. Entonces, yo creo que es una discusión estéril. eh, Nosotros como país emergente tenemos otros problemas. Está la parte fiscal, puedes estar hablando incluso hasta de una dominancia fiscal en algún punto del tiempo, el tema del tipo de cambio que contamina los precios. Todavía hay un tema de confianza, no estamos ahí. Habría que trabajar mucho en otras reformas estructurales, donde pues, el crecimiento pues, fuera más acelerado, y donde sí tengas esa trade-off entre pues, cuando la inflación sube, Claro. efectivamente los salarios caen y se genera más empleo, y entonces eh, sí No, hay esa curva, ¿no? exacto. Bajo esa óptica, y voy a ser un poco irónico, con el dato del empleo formal, con la integración del programa piloto de los trabajadores de reparto y los conductores, pues ya el banco más que cumplió, entonces no debería haber debate. Lo digo irónicamente. Marco, ¿tendrás tiempo para hablar un poco más? Porque te quiero preguntar de Brasil, cómo la están viendo tú. Bueno, analizas con mucha profundidad todo el panorama, pero Brasil también te da, ¿podrías?
Esta mañana está con nosotros en entrevista Marco Oviedo, estratega para América Latina de XP Investments, que estaba viendo, me voy a regresar a un tema al de la inflación porque sí es siempre relevante tomar en cuenta el índice nacional de precios al productor. Sobre todo los de ISO intermedio mes con mes bajaron 1.17% y los finales 0.21%. Y si lo vemos por sector, pues hablando de la demanda, ¿no, Marco? Sobre todo porque pues se ve, por ejemplo, minería cae fuerte, construcción cae 0.07%, manufactura 0.88% y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, agua y tal, que es muy pequeña, sí subió, pero pues eso te dice mucho la demanda, ¿no? También. Efectivamente, yo creo que digamos, la discusión que tiene la Junta respecto a esto y el impacto que tiene en precios es que por lo menos presiones de demanda, es decir, del otro lado, no va a haber, ¿no? Probablemente no se vean caídas fuertes, pero no debe de haber aumentos fuertes, ¿no? Ese es, digamos, el preámbulo para ver una normalización de la inflación y que llegue a 3 en algún momento, ¿no? ¿Qué tanto va a tardarse? Ese es el tema, ¿no? Esa es la pregunta. Y yo creo que eso es lo que, y ese es, digamos, los doves, las palomas ahí del borde, eso es lo que argumentan, pues, para seguir recortando, ¿no? Claro que hoy, pues sí la veo más, pues no sé si dovish, pero salvo Jonathan Heath, pues todos parece que están en esa dinámica. Pero bueno, te quería preguntar de Brasil, ¿cómo está viendo la cosa en Brasil? Sobre todo porque, pues obviamente está el tema de los aranceles que ha impuesto Estados Unidos. Es el segundo mercado de exportación para Brasil. Estados Unidos, el primero naturalmente es China. No es tan grande obviamente en la proporción como sí lo es para México, que es nuestro 84% de lo que exportamos, pero sí influye. ¿Qué está pasando en Brasil? Yo creo que los agarró un poco, como que fuera con la guardia baja, porque, y sobre todo a los analistas aquí, y te lo digo desde el punto de vista de alguien que ha sufrido a Trump desde mucho tiempo atrás, Sí. primero lo quisieron ver como un tema comercial, pero en realidad es un tema político, porque esto surge tras el tema de Bolsonaro, que pues según Trump está siendo tratado de manera injusta, y realmente creo que Trump lo ve como una cuestión personal, porque se ve a sí mismo cuando a él lo estaban tratando de enjuiciar, ¿no? Y sí hay cierta empatía entre Bolsonaro y Trump, no sé hasta qué nivel, ¿no? No sé si es muy cercana o simplemente es una empatía de colegas, ¿no? El tema es que también quien está involucrado ahí, que es un juez, que es Moraes, es una persona que ha tenido conflictos con instituciones de Estados Unidos. Entonces, esto también ha intensificado la fricción y entonces, en ese contexto en el que Trump está usando los aranceles para arreglar algunas cuestiones comerciales, la está usando para esa presión política. Entonces, la solución yo creo que es política y como aquí en Brasil realmente sí es independiente de los poderes, no sé qué tanto se puede arreglar, ¿no? Aquí la duda es si el gobierno va a poder llegar a un acuerdo eh, en el que, pues no sé, tengan que perdonar a Bolsonaro, que no vaya a la cárcel, y si Morales va a permitir eso, a través de qué sector, porque comercialmente la relación no es tan grande, incluso pues tienen creo que un déficit con Estados Unidos, no es como México, es al revés, creo. Uh-huh. Y hay bienes en donde pues realmente Estados Unidos es muy dependiente, es el jugo de naranja, la caña de azúcar, etcétera, y no sé qué tanto Estados Unidos puede presionar, incluso que aquí platicando con los colegas, no sé si lo van a escalar a un tema financiero, que ahí sí es donde dolería, y no sé si eso sería positivo para el país, ¿no? Digo, para Brasil, ¿no? Entonces, está muy interesante porque es una situación bastante sui generis. Sí, de hecho estoy viendo los datos y como bien mencionas, Brasil tiene un superávit comercial, más bien déficit comercial con Estados Unidos
de Ujú. 4.544 millones de dólares y le representa el 12% de sus exportaciones. El primero es China, 28%, luego viene Estados Unidos con Ujú. 12% y Argentina con 5%. Y eso, por eso, y además como Donald Trump hizo muchas exclusiones de Embraer, del jugo de naranja, como ya decías, pues yo creo que es muy manejable para Lula, ¿no? Es decir, puede decir, pues yo no le voy a hablar, porque al final Ujú. no le mueve tanto la aguja, ¿no? Más allá del ruido mediático y la parte política, como bien mencionas. Así es, yo creo que está un poco complicado para Trump usar esa herramienta para darle solución a este problema, que es el tema Bolsonaro, con esta vía. Entonces, si ya enfrascó con esto, y luego la reacción de Morales, que creo que ya le hizo La segunda. está en arresto domiciliario, es decir, ignoró todo esto Morales en un desafío hacia Estados Unidos. Realmente no sé cuál va a ser el resultado final, ¿no? Si Trump va a continuar o ya de plano fue simplemente como que un gesto de solidaridad y ahí va a quedar, ¿no? Claro. Y como es, pues parecería que es medio contrafactual. Oye, ¿y Brasil cómo le está yendo desde el punto de vista económico, independientemente de esto que estamos conversando? Las expectativas es de que la economía se empiece ya a desacelerar. Ha estado fuerte en los últimos meses por el lado del sector agrícola, ¿no? Aquí es un sector bien importante, a diferencia de otros países, digo, como México, que es más el sector manufactura. Aquí el sector agrícola sigue siendo el motor y ha estado muy bien, pero dado que, por ejemplo, aquí la política monetaria está bastante restrictiva, también la parte fiscal, el gobierno sigue gastando de manera importante, y la inflación no ha cedido, sigue estando en 5 y poco, cuando el objetivo es 4. Se espera que se empiece a desacelerar en los siguientes meses. Entonces, eh, te digo, la expectativa es que el próximo año sí sea malo en términos de actividad. También, sobre todo, porque el gobierno ya tiene que empezar a recortar gastos y reducir su déficit. El tema es que es año electoral y como que no hay mucha credibilidad de que al menos por el lado fiscal, eso ocurra, ¿no? Pues como siempre un gusto, Marco, gracias por el análisis. Te mando un gran abrazo y bueno, seguimos, por supuesto, en estas entrevistas. Te lo agradezco mucho. No, gracias a ti, Rodrigo, por la invitación, como siempre. Ahí escuchamos a Marco Oviedo, estratega para América Latina de XP Investments.